Dios te bendiga, iglesia. Hoy es domingo 9 de agosto del año 2020 y estamos congregados de manera remota, virtualmente, por la extensión de esta plaga que ha venido sobre la tierra. Como dijimos hace 150 días, 130 días, algo así. Primero va a ser la plaga y después va a ser, primero la peste y después viene la pobreza, el hambre. Así que oremos para que Dios nos tenga misericordia y nos saque cuanto antes de esta aflicción. Igual los juicios de Dios son para crear conciencia, y hasta que no cambien las mentalidades o el punto de vista de los habitantes de la tierra, cosa que está pasando, están las personas viendo la vida de otra manera, valorando cosas, evaluando otras cosas distintas a las que tenían en mente antes de esta pandemia. El juicio no va a terminar porque cumplirá su cometido para el cual fue enviado. Pero nosotros oramos por misericordia. Así que te invito ahí donde estás en tu casa, en familia, que te pongas de pie y nos presentemos delante de Dios, que es el único que puede ministrarnos a través de su palabra. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad, esta mañana de domingo, de estar congregados en tu nombre, en familia, delante de tu presencia, buscando tu rostro, Señor, en la intimidad de nuestro hogar. Donde quiera que escuchemos esta predicación, este mensaje, seamos ministrados por el Espíritu Santo que llena toda la tierra. El espíritu de la palabra profética más segura que moldea nuestros corazones como el alfarero moldea el barro, moldea la vasija de barro que es puesta sobre la rueda, así como le mostraron al profeta Jeremías. Bendice tu pueblo, ábrele el entendimiento y permítelos crecer, Señor, en el misterio de tu palabra, que es para iluminación de las tinieblas que hay en nuestros corazones. Bendice cada persona, cada hogar, cada amigo que oiga este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento, por favor, ahí donde estás, en tu casa, y busca el Salmo 50. Te cuento, como te dije antes, que hoy es domingo 9 de agosto del año 2020. Y el título de la predicación, el tema del mensaje de hoy es el mismo del domingo pasado, pero el 2. Esclavizados por la mentira 2. Como podés leer acá en el Zócalo, es el 9º mensaje de la serie La hipocresía de los mentirosos que comenzamos el 14 de junio de 2020. O sea que vamos a llevar casi 2 meses con el tema de la mentira, ¿no? Porque la mentira da para tanto. Para los que vienen escuchando la serie, recordarán a nuestro amigo del Salmo 50, ¿sí? Aquel mal consejero y cómplice e instigador que entraba en su casa, tomaba asiento y hablaba a la familia ahí presente contra su hermano. ¿Te acordarás de ese personaje que está descrito por Asaf, que era uno de los músicos principales de David en el Salmo 50, un salmo que tiene casi 3000 años. Como te digo, en el Salmo 50, versículo 19, hablando de este personaje, el Espíritu lo describe diciendo: tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. ¿Sí? Están describiendo a esta persona que es muy particular, ¿no? Metía la boca siempre en malas conversaciones o tenía mala comunicación. Lo que hablaba procedía de maldad, como dice el versículo 19, y la lengua de él era una lengua astuta que componía, que armaba, que elucubraba engaño como se compone una pieza musical, ¿no? Que tomaba los recaudos y los detalles para que el engaño funcione. Después iba a una casa, visitaba una familia o se juntaba con amigos, tomaba asiento, es decir, se tomaba todo el tiempo del mundo para hablar contra su hermano, contra el hijo de su madre, ponía infamia, ignominia, descrédito y demás, ¿sí? Esta persona era una persona, como te digo, como dijimos
en aquel momento, como con amigos como este, no necesitamos enemigos. El versículo 20 dice que tomaba asiento y hablaba contra su hermano, o sea que contaba con la confianza de la familia de esa casa, o del grupo de esa casa, de amigos, lo que fuere, donde evidentemente si tomaba asiento es porque había una reunión, había una mesa, había una convocación. Primero que pensamos a días de hoy, una cocina, un comedor, una visita, alguien que nos viene a hablar, pero no de la palabra de Dios. Nos viene a hablar mal de nuestro hermano, el mismo hijo de su madre, su hermano, que sería la iglesia. La madre, en este caso, es una figura profética de la iglesia, ¿sí? Y bueno, estas personas, como te digo, libremente entran en las casas, repito, ganan la confianza, se sientan muy desinhibidos y se presentan como jueces íntegros y probos. Y hablan de todo y de todos, ¿sí? Menos de la palabra de Dios. Menos de la palabra de Dios. Pero te tengo una noticia. Esta persona que se describe en el Salmo 50 era un esclavo. Era un esclavo. Parece una persona libre, de libre pensamiento, ¿sí? Pero era un esclavo. Un esclavo. Un esclavo del enojo. Habla contra su hermano, dice el Salmo 50, versículo 20. Un esclavo de la raíz de amargura. Un esclavo de resentimientos, que son heridas mal curadas. Un esclavo del odio contra hermanos y parientes. Porque hay familias que toda la vida vivieron esclavizadas por el odio a sus parientes, por la envidia a la otra familia, a la familia del tío, a la familia del primo, a la otra familia que más o menos generacionalmente se criaron juntos. Era un esclavo. Era un esclavo, este personaje del Salmo 50, esta persona, este ser humano, era un esclavo y a la vez un siervo. Era un esclavo de la mentira y de las tinieblas y a la vez era un siervo de maldad. Porque él con sus palabras esclavizaba a los demás a través del engaño, de la diserción, de la composición de sus ideas, de lo que él expresaba delante de los demás, y los demás quedaban atados por las tinieblas del chisme y de la difamación que éste traía a su casa, porque no traía bendición, traía veneno, y los esclavizaba a los oyentes. Y los oyentes, como nos pasa a todos cuando estamos con un iracundo, porque este hombre era esclavo sobre todo de la ira, que se manifiesta de muchas formas, quedan esclavizados por lo que le dijeron. Quedan encendidos por lo que oyeron. ¿Sí? La ira se manifiesta de muchas maneras. Y este era un esclavo básicamente de la ira. Va de nuevo, esclavo de la ira, manifestada por medio del enojo, y la raíz de amargura por resentimientos de heridas mal curadas en la vida, a raíz de la envidia, que hacían que se levante contra su hermano, el hijo de su madre, un cercano, una persona que él conocía muy bien y que los de la casa también conocían muy bien. ¿Sí? Ahora bien, ¿sabías que gente como esta, que en algún momento participamos todos de esto, está tomada por la indignación de un espíritu de envidia? ¿Sí? Va de nuevo, envidia y mezcla, ¿no? Lo que lo hace desaprobar todo lo que ve y lo que conoce, ¿sí? Nos esclavizan con sus pecados y nos dejan a nosotros ahora, con sus rencores, con la consecuencia de su falta de sanidad, de sus resentimientos, enredados en sus mentiras y disensiones. Y así nos quedamos, ¿sí? Porque el esclavo, ¿qué hace? Esclaviza. Y este es el mensaje de la predicación de hoy, ¿sí? Esclavizados por la mentira. Es muy importante acá entender que la mentira es como una cortina de humo del engaño. Oí bien lo que te dice el Espíritu. ¿Para qué se miente? Para engañar. Si el engaño no contara con el servicio de la mentira, es un espíritu, la mentira es un espíritu y el engaño es una obra, entonces nadie resultaría engañado.
Por eso el diablo actúa, como dice Primera de Timoteo, hipócrita, actor, actúa a través de la mentira, de un disfraz, de palabras, de cadencia de voz, como venimos viendo en esta serie, ¿sí? Y logra engañarte. Si el engaño no contara con la mentira no tendría sentido, porque es la mentira como herramienta del engaño, y el engaño es el que logra que vos sometas tu voluntad a este esclavizador, a este tratante de esclavos que ha venido a tu vida, ¿sí? De muchas maneras puede venir esta persona a tu vida, ¿sí? En el versículo 20 del Salmo 50 dice que hablaba contra enemigo, contra su hermano, contra el hijo de su madre, ponía infamia. Imagínate, vos estás lo más bien en tu casa, llega una visita, llega alguien a tu vida y se sienta y empieza a hablar infamia de su hermano, de tu hermano, de tu pariente, de tu primo, de tu amigo, de tu hermano carnal, también puede ser. Y llena la casa de descrédito, lo avergüenza, lo humilla públicamente, y el otro, el humillado, el hermano, del cual se está hablando en contra, no sabe nada, porque no sabe lo que está pasando en esa casa. ¿Cómo quedó esa casa? Contaminada, porque el espíritu de mentira contamina como un virus. Vos oís el espíritu de mentira, el argumento, la composición del espíritu de mentira que tiene como objeto el engaño, y quedás tan endemoniado como el que te vino a ver, tan indignado como el que te vino a ver y te habló, tomó asiento y se dedicó a explicarte lo maldito y lo horrible y lo pésimo que era tu prójimo. Esto sin contar todo lo que perdés al dejarte esclavizar por estos espíritus de rencor y de odio, ¿sí? Por estas heridas mal curadas de un corazón que no ha sido libertado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué actuaba con tanta saña nuestro amigo del Salmo 50? ¿Sí? ¿Por qué tenía esta esclavitud a tantos argumentos de mentira, de las tinieblas de maldad que había en su corazón? ¿Por qué estaba tan ensañado, tan dedicado? Porque venía, dice el Salmo, tomaba asiento y se dedicaba a reventar a su hermano con palabras, denostándolo con palabras, con malas palabras, con malos ejemplos, con malas descripciones. Tanta dedicación, ¿no? Tanto apego a esto. Y bueno, esto salía de su corazón. El personaje, le vamos a llamar, y yo le llamo nuestro amigo íntimo del Salmo 50 para identificarlo, 50, 19 y 20, era un tipo malo. Era malo. ¿Quién es el malo? El que actúa con maldad. ¿Cómo sabemos que era malo? Porque Dios le dice malo. Dios le dice malo. En el versículo 16 del Salmo 50, vamos a leer que Dios se dirige a esta persona como el malo, pero al malo dijo Dios. Porque te vuelvo a repetir, cuando vos también, porque el que se sienta para hablar contra su hermano cuenta con que otros también se sienten. Él viene esclavo de su odio y te esclaviza a vos y te roba el diablo todo lo que tenías de Dios. Porque donde entra el odio, el rencor y el mal juicio contra tu prójimo, por las palabras de mentira de este engañador, que en el fondo a lo sumo tendrá un problema personal él tendrá un problema que tendrá que resolver, vos no tenés nada que ver, te roba todo lo que Dios te había dado, todo lo que vos tenías. Ahora, ¿quién es el malo? ¿Quién es el malo? ¿Quién puede decir, tiene autoridad para decir, este tipo es malo? Bueno, Dios, obviamente, y entre nosotros y nadie. Nadie tiene autoridad para decir, este tipo es malo, esta mujer es mala, este chico es malo, este joven es malo, esta jovencita es mala. Pero, y es así, porque la Biblia dice que nosotros no debemos juzgar. No debemos juzgar, y menos como hacía este amigo íntimo,
que se sentaba no solamente a juzgar, sino a condenar al hermano hijo de su madre. Son ejemplos que nosotros vamos a encontrar en la vida diaria. Asaf escribió este salmo por el Espíritu hace casi 3000 años, pero te puedo garantizar que antes de Asaf y después de Asaf, siempre esto se vivió y se seguirá viviendo. ¿Sí? Sí, gente que, contaminada y esclavizada por las tinieblas del odio y la raíz de amargura, van y esclavizan a los demás. ¿Sí? Hacen su obra de siervos mientras a la vez ellos son esclavos. El punto es que nosotros no estamos en condiciones de señalar a nadie como malo, porque acá sí dice la Biblia que nuestro amigo íntimo, era malo. Pero yo no me puedo dar vuelta y decir alrededor mío, fulano es malo, mengano es malo al día de hoy. Sin embargo, hay varios aspectos en la palabra de Dios que describen a los malos y nos describen como malos cuando actuamos con maldad. Cuando en nuestro corazón, como el de este amigo íntimo, está vacío de amor y solamente tiene odio y busca el descrédito de los demás, busca atentar contra su prójimo, un atentado, como dice Levítico 16, hablando del chisme, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Hay varios aspectos que nos dan a nosotros la posibilidad, no de señalar, sino de darnos cuenta cuando alguien actúa con maldad. Y acá hay que hacer una diferencia. Una cosa es ser torpe, y lastimar por torpeza, por ignorancia. Y otra cosa es actuar con maldad, decididamente ir, tomar asiento y reventar a una persona que no está presente con palabras y con argumentos prácticamente incomprobables. ¿Sí? Porque los que están en esa conversación no fueron a comprobar si lo que este amigo íntimo decía. Como lo tienen confianza, le creen. ¿Sí? A este esclavizador de sus propias vidas. Es interesantísimo. El Señor Jesús nos dejó varios indicios. Mira, por ejemplo, dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. O sea que yo no puedo señalar, pero puedo darme cuenta. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? ¿Saldrá amor de un corazón lleno de resentimiento y heridas mal curadas? No. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Sí? No puede el buen árbol dar malos frutos. El buen árbol no puede dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No los puedo señalar, no me podés señalar, pero me podés conocer. ¿Qué es actuar con maldad? Es actuar para dañar, es lastimar, es esclavizar. Pero hay algo más interesante todavía, muchísimo más interesante, que sería como la raíz de lo que dijo el Señor Jesús. Está en 1 Samuel 24:13, en boca de David, el rey David, una frase maravillosa que es un poco lo que venimos diciendo en esta serie sobre la mentira de los mentirosos. David era perseguido por Saúl. En una oportunidad se encontraron muy cercanos en una cueva, no viene al caso los detalles. Los compañeros de David, los soldados de David, los amigos de David, los que se refugiaban con él, lo instaron a que lo mate a Saúl, al rey ahí en la cueva, que era su perseguidor, y no lo perseguía para encarcelarlo, solamente lo perseguía para matarlo, y David no lo quiso matar. Cuando Saúl sale de la cueva, David sale corriendo atrás y le muestra que había cortado el borde de su manto. Estaba tan cerca que cortó un pedacito de género, de tela, de su ropa. Porque la Biblia dice que Saúl había ido a cubrir sus pies a la cueva donde estaba escondido David con casi 400 hombres, que fue al baño. ¿Sí? Era así, está así. Y David le dice, entre otras cosas, fíjate, tengo el pedazo de tela, después léelo en tu casa, 1 Samuel 24:13,
Acá tengo el pedacito de tela, viste que yo no tengo mala intención. Y le dice en el versículo 13, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti, porque no soy impío. ¿Cómo sabemos que alguien es impío? Por su impiedad. La impiedad es un mal fruto. El árbol se conoce por sus frutos. Hay árboles que para saber de qué, no de qué especie, sino de qué tipo de características de la especie son, tenés que esperar que den fruto. Es así. Era otra época donde no había tanta ciencia como ahora. ¿Sí? Había que esperar que dé fruto para saber qué tipo de árbol era. De los impíos saldrá la impiedad. Una hermosa fórmula espiritual para definir lo que dice Mateo 7:16. Perfecta. Entonces, si de los impíos sale la impiedad, ¿no? De los mentirosos sale la mentira. ¿Cómo sé que alguien es mentiroso? Por su mentira, que es su mal fruto. La mentira de los mentirosos. Hasta que yo no mienta, nadie puede decir que soy mentiroso. Pero la mentira que sale de mi boca, que está orquestada para componer engaño, me señala como mentiroso por mis frutos. De los impíos saldrá la impiedad. De la boca de los mentirosos saldrá la mentira de los mentirosos. Y de los malos, del corazón de la boca de los malos, saldrá la maldad. O sea, el malo se conoce por su maldad, por su saña, ¿sí? Por su enojo, por su ira, por la forma en que ve a la gente, la describe y se dedica a hablar mal de ella. Porque hay gente que está enojada con la vida. Hay gente que no le cae bien a nadie, que no se aman ni ellos. Pero estos no mueren solos, sino que mueren después de haber servido a las tinieblas contaminando a muchos. Así que, si de los impíos sale la impiedad, de los mentirosos sale la mentira, y de los malos sale la maldad. Y este era malo porque se tomaba el tiempo de componer engaño, ir a sentarse, dedicarse y hablar en contra de su hermano, el hijo de su madre. Ahora, esta ácida maldad esclavizante, canta la frase, ácida, porque te quema, te agarra y te quema, ácida maldad esclavizante y esclavizadora de nuestro amigo, el mal consejero íntimo del Salmo 50, ¿sí? ¿A qué se debía? Porque esto tiene que haber empezado en menor proporción en su corazón. Pero llegó un punto donde era tan evidente que Asaf, por el Espíritu, guiado del Señor, escribe este Salmo 50 refiriéndose a este personaje. Nuestro amigo íntimo, ¿sí? El esclavo, tratante de esclavos a la vez. Bueno, en realidad esto se debía al hecho de aborrecer la corrección. En Salmo 50, 17 dice la Escritura, tú aborreces la corrección. Tú aborreces la corrección. ¿Qué significa esto? Bueno, los hombres nacemos con ignorancia de todo. El ser humano tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a escribir, tiene que aprender a caminar. Nace en blanco. En blanco. Fue destituido de la gloria de Dios, nace en blanco. ¿Sí? Y a partir de que empieza a caminar por la vida, empieza a aprender cosas y nace con un proceso de prueba-error. Perdón, crece, se desarrolla con un proceso de prueba y error. Camina en la vida y cuando va andando se va dando cuenta para aprender, si quiere crecer en cualquier área de su vida, inclusive hasta caminar, es corregir. Si uno se acostumbra a corregir, se va perfeccionando. Pero si uno se acostumbra a no corregir, a aborrecer la corrección, porque acá dice aborreces la corrección, uno en vez de ir perfeccionándose y mejorando, se va degradando y envileciendo. Porque si yo me equivoco, pero persevero en el error
Si yo lastimo, pero en vez de sentirme mal, no me corrijo al ver las consecuencias de haberme ido a sentar a la casa, a esa casa que me recibió con tanta confianza, para hablar contra mi hermano, esclavizándolos a todos y dejando mi ácido ahí dentro de esas paredes, robándole el diablo por medio mío a la familia esa todo lo bueno que habían recibido, porque nadie conserva la bendición después de odiar, después de estar en el chisme, después de hablar mal de alguien que no está presente. Nadie queda ungido después de eso. ¿Sí? Aborrecer la corrección es el punto. Y es el motivo de la decadencia de las personas y de las naciones. ¿Sí? Cuando las personas se cierran y se acostumbran a que no las corrijan, no van a crecer en la vida para bien, van a crecer para mal en degradación. Van a llegar a un momento que van a ser cada vez más malos, porque no aceptan el análisis de sus hechos, ni aceptan sus malas obras como para corregir, como para enderezar sus pasos. Es un temazo. No podemos pararnos en todo. Está escrito, tú aborreces la corrección. Estará la causa de por qué era tan malo este hombre. ¿Y por qué era malo? Porque actuaba con maldad. La maldad que sale de los malos, como la impiedad sale del impío y la mentira sale del mentiroso. Y aborrecía la corrección, ¿cómo? Echando la palabra de Dios a su espalda, ninguneando la palabra de Dios. ¿Qué nos pasa a nosotros los cristianos cuando venimos del mundo? Llegamos a una iglesia y se nos predica la palabra de Dios. Y a partir de la señal inequívoca de la palabra, nosotros por medio de la fe empezamos a corregir nuestros pasos, a corregir nuestra vida. El que no cambia en la iglesia es el que no corrige, o sea, el que no obedece a el consejo de la palabra, el que sigue en sus propios pensamientos, el que se cierra, el que no acepta ser corregido. No va a crecer, esa persona no va a crecer de corazón, nunca, porque no enmienda, no aprende de sus errores. Y el que no aprende de sus errores no se supera de ninguna manera. En este caso, aborrecía la corrección porque este era un miembro del pueblo de Israel, o sea, era un miembro de la iglesia de hoy día, ¿no? De la iglesia cristiana. Pero la palabra para él era algo que él oía, la repetía, como dice, ¿qué tienes tú que tomar mi palabra en tu boca? Dice más atrás el Salmo, ¿sí? Pero no lo corregía. La palabra no tenía efecto sobre él porque él estaba negado, oí bien lo que te dice el Espíritu, negado a ser corregido, por estar negado a aceptar sus errores, ¿sí? Lo cual hacía que no crezca. Esto es la forma de darle cada día más lugar en tu vida a las tinieblas. A veces se cumple esto en familias y en naciones, cuando se le enseña a una generación a no ser corregida, y mucho de eso estamos viviendo nosotros. Mucho de eso estamos viviendo, ser permisivo en todo, ¿sí? No corregir lo malo, lo que tiene, ¿qué es lo malo? Lo que tiene malos resultados, lo que lastima. Esto nos permite, esto de aborrecer la corrección, ya bien, lo que te dice el Espíritu, probablemente tengas que orar mucho esto para verlo. Esto nos perfecciona y nos habilita cada día en mejores siervos, nos hace cada día mejores siervos de tratante de esclavos, mejores odiadores seriales. ¿Por qué? Porque si no nos corregimos, nos degradamos, ¿sí? Mira, la corrección de Dios, dice el Salmo, estamos hablando de la corrección de la palabra de Dios, la corrección del consejo, del buen consejo, de las buenas costumbres, la corrección de las tradiciones de los padres. Cuando un abuelo, un padre te da un consejo es porque ya lo vivió, ya pasó por esa situación, ya sabe que eso no funciona. Si te dicen que no es por algo, te dice que no el que lo vivió, el que sabe que no es por ahí.
que no es por ese lado. Esto de aborrecer la corrección cada día te transforma en un mejor tratante de esclavos y en un mejor esclavo de las tinieblas de la ignorancia de los hombres y de las mujeres que vuelven a tropezar todos los días en la misma piedra que los hizo caer ayer. El pecado, como dijimos una frase hace muchos días en esta serie que tiene muchísima riqueza espiritual, no mejora las cosas. O sea, si yo me equivoco y no lo arreglo, no cambio, no mejoro mi actitud, mi forma, aquello en lo cual me equivoqué, si yo voy a la facultad o a la secundaria o a la primaria a rendir un parcial y en vez de estudiar los errores que me hicieron no aprobar, voy con lo mismo que sabía al recuperatorio, voy a desaprobar de vuelta. Se supone que para aprobar en el recuperatorio yo voy a estudiar aquellos puntos en los cuales no pude resolver el parcial inicial o el final inicial. Bueno, en la vida diaria esto no está pasando. Hay mucha gente que aborrece la corrección y esa gente rechaza al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te viene a corregir no para mal, sino para bien, teniendo en cuenta que el hombre es malo y todos nacemos en pecado y que solamente aprendemos a vivir de la mano de Dios, de sus consejos, de la predicación de su palabra y del trato del Espíritu. Pero si estamos cerrados a la corrección, cerrados a la voz del Espíritu, cerrados al trato, la comida que se te quemó la semana pasada, hecha de la misma forma esta semana, también se te va a quemar. La torta que no te levantó la semana pasada, porque la hiciste de una forma en que no funcionaba la cosa, esta semana hecha de la misma manera, tampoco va a levantar. Vas a sacar del horno 2 centímetros de torta en vez de 10. ¿Sí? Esto, como te digo, el pecado no mejora las cosas. No corregir es repetir el pecado. Y el pecado repetido no mejora las cosas. Porque el pecado es como la levadura. ¿Sí? Y te hace ir. ¿Cómo te hace ir? De mal en peor. O sea, lo que te pasó era malo, pero lo que te va a pasar por seguir persistiendo en el error es peor. ¿Y por qué estás en el error? Porque has despreciado su palabra, has echado a tu espalda el consejo correctivo de la palabra de Dios. ¿Y a qué te lleva esto? Bueno, te lleva a lo que dice el Salmo 50, que le pasó a nuestro amigo íntimo, versículo 18. Te lleva a correr con el ladrón, a tener tu parte con los adúlteros y a meter cada día más tu lengua en mal y con poner engaño, como dice 18 y 19. Te lleva a ser cada día más malo. Estar cada día más cerrado, más equivocado. ¿Sí? ¿Viste qué bonito este muchacho del Salmo 50? Es un amigo. La verdad que está para sentarse y orarlo y orarlo. Porque creo que antes de recibir a Cristo era un tipito, por así decir, que teníamos todo adentro, ¿no? Mira, este hombre, el del Salmo 50, nuestro amigo, el esclavizador, el instigador, el mal consejero instigador, que tiene esa libertad de venir a mi casa y sentarse a difamar a mis hermanos, los hijos de mi madre, vivió, como te dije, hace más de 3000 años. Y si hasta ahora has escuchado atentamente, ahora quiero que escuches más atentamente todavía, con más dedicación. 3000 años, 3000 años. ¿Vos te imaginás cómo era la vida hace 3000 años? En una habitación, hace 3000 años, a lo sumo había una lámpara, aceite encendida, no te digo una vela, sino una lámpara, y más tarde una vela, una lámpara, una cama y nada más. No había nada más. No había placares, no había computadoras, no había notebook, ¿sí? No había equipos de música, prácticamente no había espejos. No había espejos, no había aire acondicionado ni calefactor, no había piso cerámico. Era la vida básica, era una cama, una manta
y una cama no como las de ahora, trabajada de madera, con pata, era probablemente un colchón tirado en el piso, una especie de colchón. Tampoco era un colchón con resorte, ¿viste? Eso que te dormís y te acarician, te hacen café a la mañana. No, era nada, era nada. No había nada. Menos había agua caliente. Tu cuarto en aquella época, pensá cómo sería. ¿Qué tendría? La verdad que a nosotros nos cuesta mucho imaginarnos esto, ¿no? Muy distinto a lo que vivimos hoy. ¿Vos pensás que nuestro amigo del Salmo 50, tenía energía eléctrica? No, se iba al sol y la gente tenía una lámpara y a dormir. ¿Vos pensás que tenía celular? ¿Tele en la pieza? ¿Lavarropa automático? No. Bueno, hace muchos años, no tantos, se vivía todavía así. Mi madre, de 90 años casi, siendo muy niña, recién conoció la radio, así que imagínate cómo se vivía antes, cómo se entretenía la gente. Tampoco tenía internet. Nuestro amigo, este mal amigo, cómplice e instigador que se presenta como consejero íntimo de confianza, tampoco tenía internet. Ahora, pensá, ¿no? ¿Vos qué pensás, siguiendo en este ejercicio, qué pasaría si por un momento nosotros tuviéramos, digamos, la magia del cine, de traer nuestro amigo íntimo que vivió en la época de David, 1000 años antes de Cristo, ese del cual habló el Espíritu por boca de Asaf, traerlo a 2020? ¿Sí? Si lo pudiéramos traer un ratito a nuestros días y se encontrara con todo lo que tenemos nosotros, ¿qué pensás vos que sería lo primero que haría nuestro amigo, el cómplice instigador? De más está decirte que, por ejemplo, los helados, la refrigeración, hace 100 años prácticamente no estaba. ¿Sí? Bueno, en fin, ¿qué pensás que haría hoy este varón o esta mujer, este hombre, esta persona, aparentemente un hombre, el 2020? Pensá, decime, a ver, ¿qué sería lo primero que haría? Ahí charla con tu familia y decir, che, ¿vos qué decís? No, para mí se diría tomar un helado. Pensá, ¿sí? ¿Qué haría? No, para mí se anotaría en Netflix. ¿Qué haría? ¿Sabés qué creo? Yo creo que sé qué haría. Con el espíritu que tenía, ¿qué haría, no? Con el espíritu que tenía, ¿qué haría? Yo, ¿sabés qué, amado hermano? Creo que sé qué haría. ¿Sabés lo primero que haría nuestro amigo, por cómo se mueve, según el Salmo 50? Sería abrir una cuenta de Facebook. Abrir una cuenta de Facebook. Obviamente ya le presentaron la computadora, la conoció, le interesó esto de poder ya no ir a una casa a sentarse a una mesa y hablarle a 3 o 4 miembros de una familia, un puchito de personas, sino tener una cuenta de Facebook y poder contaminar la mayor cantidad de gente posible. ¿No? Acordate que estamos haciendo el ejercicio de traerlo al 2020, ¿sí? 3000 años casi después, repito, ¿sí? Una utopía, una idea, y con su maldad y con su espíritu malicioso, nos imaginamos qué podía hacer. Para mí, con el espíritu que tenía, se abriría una cuenta de Facebook, o una de Twitter, Instagram, WhatsApp o YouTube, un canal de YouTube, y se instalaría en las redes sociales. Y una vez instalado en las redes sociales, se dedicaría a generar fake news, como vas a leer acá abajo, fake news, o noticias falsas, ¿sí? Cosa de contaminar. ¿Y sabés lo que me dejaron escribir? Mamma mía, qué obrita de maldad hubiera hecho nuestro amigo, el íntimo esclavizador preferido, nuestro mal consejero. Qué obrita hubiera hecho, ¿no? ¿Sí? ¿Qué son las fake news? Acordate que lo estamos trayendo con el espíritu que él tenía, ¿sí? Bueno, son noticias falsas, eso significa en inglés, es un anglicismo. ¿Qué es un anglicismo? Es un préstamo lingüístico del inglés hacia otros idiomas. En este caso, fake es malo y news son noticias, malas noticias, noticias falsas, ¿sí?
del idioma inglés traído al español, y es un término que se refiere a un contenido y difusión de noticias falsas o malas noticias por medio de las redes sociales. Esto es muy importante. Ya no es un diario que vos lees y teóricamente sabés de quién es el diario y qué tipo de editorial tienen. ¿Sí? De qué origen político o de qué origen filosófico es la editorial de ese diario. Y dentro de todo, lo que se escribe ahí tiene un responsable. Y el responsable es el diario o revista que lo está exponiendo. La fake news es anónima. Es el chisme moderno. Es el nuevo canal que usa la mentira para engañar a las personas. ¿Sí? Pero aparte de ser la forma más común del chisme moderno, vos imaginate nuestro amigo íntimo. Antes, para contaminar un pueblo, una aldea donde él vivía, Salmo 50, tenía que ir de casa en casa. Necesitaba un bidón de agua. Se sentaba, difamaba a su hermano, salía de ahí, iba a otra casa. Un laburo de novela. Ahora, publica una noticia falsa. Es fácil y se conecta con toda la aldea, ¿sí? Es un minero le llaman a los que buscan la forma de minar, los que buscan direcciones, los que consiguen direcciones de mail. Viste que por ahí te llega un mail que vos decís, te llega un mail que te quiere vender vestido, vos decís, yo no compro vestido, ¿sí? Pero consiguen direcciones y hacen publicidades masivas. Minar datos. ¿Sí? Ahora, con un clic y un artículo y algo que se arme, envenena al pueblo, no tiene que salir de la casa, no tiene que sentarse en la silla, no tiene que hablar con nadie, y desde el anonimato difama a su hermano, el hijo de su madre. ¿Sí? O lanza un tuit falso y todo el mundo lo retuitea. Es muy interesante la definición de fake news o noticia falsa que volvés a leer acá abajo. Fake news o noticia falsa. Porque se la considera un tipo de bulo. B larga, U, L, E, L, O. También lo lees acá abajo. Bulo, bulo. B larga, U, L, O, bulo. Vos decís bulín. No, eso es lunfardo. En el lunfardo, que me gusta mucho a mí también, como cultura general, de nuestros hace 100 años del tango, de los arrabales de Buenos Aires, la palabra bulín o bulo significaba pieza, pieza. ¿Sí? En aquella época la gente del arrabal, los motuditos, esa gente, los tipos que eran gauchos que la civilización, la urbanización había alcanzado y se habían quedado con la vida de gaucho, agreste, el cuchillo en la cintura, los matones, dentro de la ciudad ahora. Ese era el arrabal del principio del siglo pasado. Primeros tiempos, el mercado abasto, cuando cantaba Gardel, esa época. Bueno, no es un bulín. No se refiere, cuando hablamos de bulo, no se refiere a bulín. La voz bulo, las fake news son un bulo, se define como falso argumento, lo podés buscar en el diccionario, chisme. Imagínate nuestro amigo con Instagram, con Twitter, con Facebook, un campeón. Es el mismo tipo del Salmo 50. Vos decís, ¿cómo? Pero si ese se murió. Claro que se murió, pero los espíritus que ese tenía no se murieron. Siguieron en otros. Y hoy están en los generadores de fake news. Un chisme, un rumor, una murmuración, una mentira, algo falso y un engaño. ¿Qué hace el diablo? A través de la mentira de la fake news, compone un engaño, ya no como en el Salmo 50, va de nuevo, que vos tenías que ir a la casa a sentarte a contaminar a una familia, y lo publica en la red y automáticamente se hace viral. ¿La verdad se hace viral? No, ¿sabe que no? ¿Las buenas noticias venden? No. ¿La mentira se hace viral? ¿Cómo? ¿Y el chisme cuánto tarda en hacerse viral, como le dicen? ¿Sí? Una forma de contaminar y esclavizar gente.
una manera nueva, ¿sí?, de esclavizar gente con los mismos espíritus de toda la vida. En vez de, si nosotros antes decíamos, cuídate de andar creyendo y hablando mentiras en forma de chisme, ¿sí?, hoy tendríamos que decir, cuídate de publicar y creer mentiras en forma de chisme. El que publica esclaviza y el que las cree es esclavizado. Esa es la forma moderna en que se esclaviza a las personas. ¿Cómo se las esclaviza? Cooptando su voluntad a través de la presentación de un escenario falso para que las personas tengan como respuesta lo que vos necesitas para que te favorezca. A esta altura tendríamos que hablar de mentira. ¿Viste? Está el e-commerce. ¿El e-commerce qué es? El comercio electrónico. El comercio electrónico. Hay muchas plataformas de comercio electrónico que tienen millones de usuarios. Hay una muy famosa en Asia, ¿sí?, creada por un profesor de inglés. Hay otra muy famosa en Estados Unidos, muy famosa. Y hay una muy famosa en Latinoamérica, nació en Argentina, está en Brasil y en otros países. Son plataformas de comercio electrónico, el e-commerce, aparece la E de enano, comercio electrónico, ¿sí? Vos antes ibas a una tienda, te probabas una remera, ahora abrís una página, elegís la remera, la pagás, elegís la forma de pago y te la envían a tu casa. Comercio electrónico, ¿sí? Te llega la encomienda y te la pones, si es que te anda. Si es que te anda. ¿Sí? Esta mentira electrónica es la forma actual y moderna, y esto es muy importante que lo escuches. Probablemente vos hoy no lo valores, no te des cuenta, porque esto es un adelanto del espíritu, al espíritu de las tinieblas, ¿sí? Pero hoy la mentira es electrónica. La mentira es mentira. Electronic, mentira. Mentira electrónica. Es el medio que la mentira usa para engañar a las personas. De eso se trata. Hoy es así. Ya no hace falta que alguien venga a tu casa a llenarte la cabeza. Te la llenan con un Twitter, te la llenan con un Facebook, te la llenan con una publicación. ¿Sí? Es la misma misión esclavizante a través de la difamación del prójimo. Es el mismo pecado de siempre con el objetivo de siempre: cautivar, esclavizar y conducir la voluntad de los lectores, ¿sí?, para influir en sus decisiones, nada más que a través de electrónica. Mentira electrónica. Pensá en nuestro amigo del Salmo 50 con una cuenta de Twitter, con una cuenta de Facebook. Un criminal. Es un criminal este muchacho si tuviera los medios que tenemos hoy. Acordate que en aquella época lo único que tenía en la pieza era una lámpara, si es que la tenía, y una cama. No había. 3000 años atrás, ¿sí? La vieja forma de esclavizar voluntades a través de nuevos medios. La vieja forma de someter a las personas para aprovecharse de ellas. La vieja forma de manipular la conciencia, en este caso de las masas, para sacar provecho del esfuerzo de los demás. Una mala obra más de la mentira de los mentirosos, nada más que de manera electrónica. Ahora, mucho cuidado con esto, porque es re peligroso. Mirá, la mentira, como la definimos nosotros en la Iglesia del Río, a partir de hoy, ha llevado a naciones. A veces esto se confunde porque dicen, puede creer alguien que hablamos de política. No hablamos de política, hablamos de los espíritus que manejan a las personas en distintos escenarios, entre ellos las personas que practican la política. No hablamos en contra de nadie, hablamos de los espíritus, somos una iglesia. ¿De qué quiere que hablemos? Tenemos que hablar de todo, pero siempre desde el punto de vista espiritual. La mentira electrónica es tan grave, que podría hablar acá muchísimo de esto, que tuerce la voluntad de las naciones. Mira, en el Brexit, que es una palabra acotada del exit o la salida
de Gran Bretaña de la Unión Europea, ¿sí? La elección fue un referéndum. Hay un estudio que dice que 48 horas previas a la salida a la elección, al día de la votación, varias cuentas de Twitter de origen extranjero publicaron 45.000 mensajes sobre el Brexit para confundir al electorado. Y torcieron la elección y sacaron a Inglaterra de la Comunidad Europea. Hay mucho para hablar de esto, mucho para explicar, no es el momento. Hay muchas razones por las cuales Inglaterra salió de la Unión Europea. Yo soy ciudadano de la Unión Europea, tengo ciudadanía italiana, algo conozco. Pero no es el caso. Primero soy ciudadano del Reino de los Cielos. El Brexit era fundamental porque Inglaterra se quedaba sola o seguía participando de la Unión Europea. Más allá de lo que vos pienses, las fake news torcieron la voluntad popular. Lo mismo pasó en la última elección en Norteamérica, en la disputa entre Hillary Clinton y Donald Trump. En esa elección se notó que hubo más de 22 millones de interacciones de fake news, inclinando la balanza para un lado u otro. Y se dice que el resultado fue manipulado por estas fake news. También está la crisis de Cambridge Analytica, una empresa inglesa que se dedicaba a manipular elecciones a través de las fake news, de las noticias falsas. El CEO de Cambridge Analytica, Alexander Nix, dijo en su declaración, porque lo metieron preso, reconoció que su compañía participó en cientos de campañas electorales en todo el mundo. Es lo mismo que hacía nuestro amigo del Salmo 50 en una familia, ahora se hace en el mundo. Cuando momentos antes de la elección corre la mala noticia y corre la difamación para inclinar la voluntad de las personas, de un lado y de otro. Hay una universidad muy importante en Estados Unidos que se conoce por las siglas MIT, que también las vas a ver acá abajo, M de mamá, I de indio, T de Tito, MIT. Es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es una universidad politécnica muy reconocida que se dedica y hace mucho hincapié en la instrucción de laboratorio y la formación tecnológica y productiva de sus alumnos. Es una universidad reconocida por los rankings mundiales durante más de 7 años consecutivos como la mejor universidad del mundo. Hicieron un estudio sobre la fake news. Esta gente hizo un estudio y encontraron que una mala noticia tiene el 70% más de chances de ser retuiteadas que una noticia verdadera. Va de nuevo. Una mala noticia tiene el 70% de ser retuiteada. ¿Qué es retuitear? Vos recibís un tweet y lo reenviás. Es como reenviar un correo, ¿sí? Que una noticia verdadera. No tenemos la más mínima idea de lo que hacen hoy día los espíritus que antes estaban en nuestro amigo del Salmo 50. La maldad con que actúan y cómo manipulan las masas, ¿sí? En favor de las tinieblas, con noticias falsas para influir su voluntad y esclavizarlas para lograr que éstas piensen y decidan, sobre todo elecciones, como el que genera la noticia falsa espera. Es el mismo espíritu engañador que si no tuviera la mentira como sierva, no funcionaría, ¿sí? Y por esta razón, miles y millones de personas son esclavizadas por años. Le roban su conciencia, le roban la creatividad, no los dejan pensar, los influyen de tal manera que terminan haciendo la voluntad de un anónimo. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre es esclavo del pecado y siempre, y eso los cristianos nosotros lo conocemos muy bien, porque lo hemos vivido. Es más fácil creer un chisme que una buena noticia. El chisme se defiende más que una buena noticia. Al chisme no se le pregunta de dónde viene, se le cree. Por eso hace tantos miles de años atrás,
Dios, por medio de Moisés, le dice al pueblo, no andarás chismeando entre tu pueblo. Muchísimos miles de años después, el del Salmo 50 todavía no lo había aprendido. Pero yo te vuelvo a repetir, me gustaría verlo a este del Salmo 50 con una cuenta de Facebook nada más. Bueno, una de Facebook y una de Twitter. No, pero el Twitter es medio como que se sabe quién es, ¿viste? Una de Facebook, una de Facebook. ¿Sí? Lo único que falta es que estos esclavos electrónicos, estos nuevos esclavos electrónicos, esclavos de la mentira que trae el engaño para sacar provecho, se levanten y digan, esclavizame que me gusta, usame que me gusta, anulá mi creatividad que me gusta. Ahora, lo bueno de todo esto es que para nosotros los cristianos no es nuevo, lo sabemos, sabemos muy bien que las personas creen más la mentira que la verdad, ¿sí? Y que defienden la mentira, como te dije recién, más que la verdad. Porque sabemos lo que hace la lengua. En este caso, la lengua está en un teclado. Puede ser digital o el de tu casa. En Santiago 3:5 sabemos del poder de la mala lengua. Porque este que habla contra su prójimo tiene una lengua en Salmo 50. La lengua es mala. No es que el órgano, lengua, rojito sea malo, sino que lo que él pronuncia como figura de dicción, la lengua en representación del habla, lo definen como malo. Sabemos que corre más rápido una mala noticia que una buena. En Salmo 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño. Santiago 3:5. Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cuando yo te hablo de que las fake news o noticias falsas influyeron en el Brexit y en la última elección americana, vos tenés que tener en cuenta que ni Inglaterra ni Estados Unidos son países del tercer mundo. Supuestamente son países cultos, ¿sí? De avanzada, de primera generación, ¿sí? Países con mucha ciencia y con mucho conocimiento. Pero eso es en el intelecto. Espiritualmente fueron engañados como el más ignorante del tercer mundo. ¿Por qué? Porque la mentira es así. Es una actuación que logra cooptar tu capacidad para que hagas lo que el mentiroso quiere. Es espiritual. No tiene que ver con el grado de cultura que vos tengas. No tiene que ver. Por eso te decía que a esta altura del mensaje ya te diste cuenta que el mismo espíritu de mentira que usaba a nuestro amigo íntimo, ¿sí? El cual entraba en la confianza de tu casa para difamar a tu prójimo, ¿sí? Y que mientras te esclavizaba a vos sin que te dieras cuenta, es el mismo espíritu que gravita hoy en las redes sociales por medio de la obra de los creadores de noticias falsas o fake news. Aunque a esto los de ahora los podríamos llamar no tratantes, tratantes, o sea, tratantes electrónicos de esclavos. ¿Sí? Mira, hace muchos años vos tenías que para tener un esclavo, vos, ¿qué tenías que hacer? Bueno, comprarte uno, 1500, 1600 después de Cristo, hace 3, 4 siglos atrás. Tenías que ir al mercado a comprarte un esclavo. Lo mismo en la antigua Roma. O te tenías que conseguir un barco, irte a África si vivías en Estados Unidos y cultivabas algodón, allá a cazar africanos pobrecitos, ¿sí? Meterlos en el barco y traerlos a tu finca, a tu hacienda, para hacerlos trabajar. Y eso era muy costoso, ¿sí? Tenías que hacer un trabajo tremendo. Hoy, desde la comodidad de tu casa, abriendo una cuenta de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube o de WhatsApp, con un mal espíritu como el que tenía nuestro amigo el mentiroso del Salmo 50, ya te podés dedicar a cazar personas con el único fin de esclavizarlas para tu beneficio. Muy simple. Lo que en definitiva sería en beneficio de las tinieblas. Ya no hay que comprarse un barco, solamente un smartphone, solamente un teléfono. Con eso te alcanza. Y así.
Es muy interesante meditar en nuestro amigo del Salmo 50 y los espíritus que tenía. Este esclavizante, confidente y mal consejero del Salmo 50. ¿Sí? Que ya te digo, un mal consejero, estoy repitiendo, ¿no? Que ya no te va a tocar, oí bien, ya no te va a tocar la puerta el del Salmo 50. Ya no va a entrar a tu casa con tu confianza porque te conoce y se va a sentar a tu mesa a difamar a su hermano, el hijo de su madre común, su madre en común, obviamente, no la madre del hermano, ¿sí? Ya no te va a tocar la puerta, ni va a hacer falta que lo oigas. Ahora solamente va a aparecer en la pantalla de tu smartphone, en la pantalla de tu telefonito, ¿sí? Con un mensaje, una noticia falsa para cautivar tu atención. La verdad, una suprema obra de las tinieblas, imperdible, inigualable, insondable. Los espíritus son los mismos, pero los medios cada vez son más masivos y efectivos. Ya me imagino que a esta altura de lo que venimos diciendo, para ir terminando, ya te habrás dado cuenta que las redes sociales, que también se pueden usar bien y con beneficio, las redes sociales, me olvidé de decir que te podés hacer una cuenta de WhatsApp, no sé si lo dije también. No, pero el nuestro, el de Salmo 50, se hubiera hecho cuenta de todo. Porque hay un montón de redes sociales que yo no nombro hoy porque no tienen tanta difusión como esta, pero son varias. Son varias. Seguro que ya te diste cuenta a esta altura que las redes sociales están montadas sobre pecados fundamentales, sobre todo el chisme, el ser visto de los hombres, la envidia, el envanecimiento, delirios, ignorancias, ¿sí? Ignorancia del que lo lee y el ser visto de los hombres. Jesús dijo, estos los religiosos, no lo busques, Mateo 23:5, hacen todas sus obras para ser visto de los hombres. Y sobre todo, está montado, esto de las redes sociales, su éxito está montado sobre un pecado muy común, pero re común. Puedo decir la mentira aparte, está montado sobre perder el tiempo. Sobre perder el tiempo. Robar tu tiempo en cosas improductivas, interesándote por la vida de los demás, no atendiendo tus asuntos. ¿Sí? Así que bueno, como te decía, ya no te tenés que comprar un barco para ir a conseguir, a cazar a otro continente un esclavo, simplemente empezá a mentir por las redes. ¿Sí? Amado hermano, hay una cosa maravillosa. Acá debajo del sol, los pecados son siempre los mismos. Todo esto que hemos dicho glorifica el nombre del Señor. Solo cambia el envase, solo cambia el envoltorio. Viste que hay empresas que en vez de subir el precio de sus productos, cambian la cantidad de contenido. Por ejemplo, vos ibas a comprar una mercadería, algo, no sé, paquete de algo, paquete de una sustancia, de fideos, ¿sí? Salía 10 pesos y traía 500 gramos. Vos ahora vas al supermercado, donde sea, ves, suponete al supermercado, agarrás el paquete de fideo, tiene el mismo dibujo, tiene la misma portada, tiene el mismo diseño, ¿sí? Y lo pones en tu chango y te vas a la caja. Pero no te fijaste si decía 500 gramos. Y resulta que llegás a tu casa y dice 400 gramos. Quiere decir que cada 10 paquetes que ellos hacen ganan 1 kilo. El precio es el mismo, pero la cantidad de producto que te entregan no es la misma. Por lo tanto, vos pagaste 10% más porque te dieron menos fideos. Eso pasa todos los días. Por eso hay que estar atento. No le cambian el envase. El envase es el mismo. Es mentira. ¿Y por qué miente? Para engañarte. ¿Y cómo te engañan? Te dieron menos fideos. Pasa todos los días. Bueno, acá pasa lo mismo. El diablo cambia la forma. Ahora la mentira es mentira electrónica. Y los difamadores y los engañadores son miembros que usan la red social. Y luego nosotros los que no dependemos del Espíritu Santo, vamos y agarramos la mentira como agarramos el paquete ese de 400 gramos engañados por el envase.
pero el motivo y el efecto es el mismo. Por eso yo glorificaba al Señor esta semana leyendo Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. La mentira es la misma, el medio es otro. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada nuevo hay debajo del sol. Y en el versículo 10 dice, ¿hay algo? ¿La mentira electrónica es nueva? No, la mentira es la misma. Es la misma. ¿Hay algo? Las fake news son nuevas. No, nuestro amigo íntimo del Salmo 50, cuando entra a tu casa y se sienta a hablarte mal de tu hermano, trae una noticia falsa, una fake news. ¿Cuál es la diferencia? Que el alcance era familiar, ahora es mundial. Entonces, amado hermano, guarda con el engaño que usa la mentira para esclavizar tu voluntad. Porque no es lo mismo ser siervo de Dios que esclavo del pecado. Dios bendiga a la Iglesia del Río. Te invito a ponerte de pie y oramos. Amado Dios, te damos gracias por esta misericordia. Te pedimos que abras el entendimiento de las almas que oigan esta palabra para que sean libres de tomar sus propias decisiones y no caigan en el engaño del pecado a través del servicio de la mentira, de aquellos malos hombres, Señor, que usan su lengua y las noticias falsas para engañar y torcer la voluntad de los corazones. Señor, siempre hemos sabido que el enemigo ha venido a esclavizarnos, a robarnos, a matarnos y a destruirnos. Pero hoy, Señor, con el avance de la ciencia, esto cada día es más masivo y más nocivo para nuestras vidas, porque se toman decisiones que después nos afectan a todos y nos dejan, Señor, cada día más desnudos y desprovistos, Señor, y descuidados. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, Señor, que en los hogares corra tu verdad y no corran las noticias falsas, que en los hogares de tus hijos, Señor, haya discernimiento y entendimiento espiritual, que haya luz, para no hablar, Señor, en contra de la vida de la persona que no está presente, Señor, para respetar la vida de los demás, para poner nuestra atención no en los hombres, nuestros ojos no en los hombres, sino en ti. Poner nuestros ojos en ti para ser llenos del Espíritu Santo, poner los ojos en Jesús para llevar el Evangelio y dedicarnos a vivir llenos de gozo y alegría todo el día de nuestras vidas y no envenenados, Señor, todos los días de nuestra vida y no envenenados por cosas que les pasan a otros y las difunden como noticias falsas, haciéndonos pensar que son verdaderas, chismes, Señor, y en fin, difamaciones. Líbranos del mal, bendice a tu iglesia, que nadie, Señor, le venga a robar la bendición que tú le quieres dar todos los días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga, iglesia, te extraño, buena semana. Te invito a cantar la alabanza que está a continuación. Gracias. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada
lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz.